Contacto espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto espiritual, un programa de NSE Radio. Espiritual durante este mes de octubre que hemos estado hablando sobre el rosario. Estuvimos hablando de la carta de Juan Pablo II del 2002, una carta apostólica que nos hablaba sobre el rosario, las diferentes partes que tienen, como un impulso, una nueva exhortación para que nosotros sigamos haciendo de esta oración sencilla y profunda, como él le dice, nuestra oración personal y nuestra oración de la familia, como un gran instrumento también para conseguir grandes bienes de parte de Dios, principalmente la configuración con Cristo en la meditación de los misterios de la salvación, que es precisamente lo que meditamos en el rosario. Después estuvimos hablando sobre las letanías y ahora estamos viendo diferentes eventos, acontecimientos donde la Virgen se ha hecho presente en la vida de las personas y también del pueblo de Dios, para manifestar esa maternidad que tienen con nosotros los hijos y seguidores de Jesús, para seguir ayudándonos en el camino de la santificación y salvación. Estamos hablando desde el último programa sobre las apariciones de Fátima, donde precisamente la Virgen María en 1917 invita al pueblo de Dios a el rezo del Santo Rosario, pero también junto con esa petición hay un mensaje también detrás, que no es otra cosa sino el mensaje del Evangelio, pero de una manera un poco resumido, que eso es precisamente lo que estamos comentando en estos días en contacto espiritual. Ya estuvimos en el programa anterior, estuvimos hablando que en las primeras apariciones, o en la primera aparición, la Virgen María les hizo participar, experimentar en esa primera aparición del cielo. Que no es otra cosa sino precisamente ese estado de felicidad suprema y definitiva que Dios tiene para nosotros. Ya Dios mismo, en efecto, ha depositado en nuestro corazón el deseo siempre de la felicidad, de estar bien, de tener todo el bien que podamos disfrutar, y estar contentos, felices, alegres, pero no para un ratito, sino para siempre. Y eso precisamente es el cielo. Eso precisamente es el cielo, y eso fue precisamente lo que ellos experimentaron con esta primera aparición de la Virgen, ¿sí? La esperanza del cielo nos enseña que la verdadera felicidad no reside ni en riqueza, ni en el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna otra obra humana, sino, por útil que sea, como la ciencia, las técnicas, las artes,
ni en ninguna criatura, sino solo en Dios, que es la fuente de todo bien y de todo amor. Solo Dios sacia. Eso que decía Santa Teresa también. Solo Dios basta. Solo Dios basta, porque Dios es la fuente de todos los bienes. ¿Ven? De todos los bienes, los que nosotros nos imaginamos o hemos experimentado y los que no nos imaginamos también. Tras haber fortificado a los niños con la inestimable promesa del cielo, la Virgen, esa dama que apareció delante de ellos, los introduce en el misterio de la redención, pidiéndoles con exquisita delicadeza. Fíjense en qué manera de actuar de la Virgen como mamá, como maestra. Le pide a los niños, Lucía, Francisco y Jacinta, que se asocien a este misterio de redención, que se unan. Y les dice, ¿quieren ofrecerse a Dios para hacer sacrificios y aceptar voluntariamente todos los sufrimientos que quiere enviarles Dios en reparación de los pecados que ofenden a su divina majestad? Les hace esa pregunta. ¿Quieren sufrir para obtener la conversión de los pecadores, para reparar las blasfemias, así como todas las ofensas dirigidas al corazón inmaculado de la Virgen María? Y ellos contestan, posiblemente sin saber lo que estaban diciendo con claridad. Sí queremos, respondió Lucía. Sufrirán mucho. Miren lo que les dijo a la Virgen. Miren lo que le dijo la Virgen a ellos. Sufrirán mucho, pero la gracia de Dios los asistirá y se apoyará siempre. Y les apoyará siempre. La gracia de Dios los asistirá y les apoyará siempre. Son palabras de la Virgen, que también nos las puede decir a nosotros. Sufrirán mucho, pero la gracia de Dios estará con ustedes, los asistirá y los apoyará siempre. Mientras pronuncia esas palabras, la aparición abre las manos, o sea, la Virgen abre las manos, y con ese gesto derrama sobre los videntes un haz de luz misteriosa que penetra en sus almas, de suerte que se ven ellos mismos en Dios. Sí, es una experiencia un poco especial, extraordinaria, ¿no? Porque ellos en esa luz se ven a ellos mismos como si fuera el mejor de los espejos. Ellos lo dicen, como si fuera el mejor de los espejos. ¿Sí? Y dicen que Francisco le decía, y estábamos metidos en ese fuego. Estábamos metidos en ese fuego y no nos quemábamos. Estábamos metidos en el fuego y no nos quemábamos. Esa es la experiencia que tenía. Era una experiencia mística, ciertamente, extraordinaria. Pero llenos de felicidad. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿O todavía? Y continuamos con esta experiencia de los niños de Fátima. Se llama María, María es la madre
Dios, su Hijo Jesús es mi hermano, por eso soy hija de Dios. Tú eres la hija de un pueblo que Dios escogió para sí, porque eras humilde y sencilla, Él puso sus ojos en ti. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, escúchanos. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, escúchanos. Alégrate llena de gracia, así el ángel te saludó, porque tú vas a ser madre del Hijo Santo de Dios. Que se haga en mí como tú has dicho, yo quiero servir al Señor. Y Dios se quedó con nosotros, tu Hijo es hombre y es Dios. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, escúchanos. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, escúchanos. Mi madre se llama María, María es la Madre de Dios, su Hijo Jesús es mi hermano, por eso soy hija de Dios. Ahora eres madre de un pueblo que marcha en presencia de Dios. Jesús nos enseña el camino, tú llévanos hacia el Señor. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, escúchanos. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, escúchanos. Continuamos con este relato de las apariciones de Fátima, y después que la Virgen María les hace experimentar el cielo, el 13 de julio, que vendría siendo la tercera aparición, porque la primera fue en mayo, en junio, segunda, la tercera, el 13 de julio, la Virgen desvela a los niños una terrible realidad. Ellos cuentan: Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía encontrarse bajo tierra y donde estaban sumergidos en ese fuego los demonios y las almas, como si fueran brasas transparentes, negras o tostadas en forma humana. Se encontraban flotando en ese incendio, levantados por las llamas que salían de ellos mismos, entre nubes de humo. Caían por todos lados como caen las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que causaban horror y hacían temblar de espanto. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y repugnantes de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Aquella visión solo duró un momento, gracias a nuestra Madre del Cielo. Todo esto lo está contando Lucía, que nos había prevenido antes, prometiéndonos que nos llevaría al cielo. De otro modo, creo que habríamos muerto de espanto y de miedo, dice Lucía. Luego
alzamos la vista hacia Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: lo que han visto es el infierno, donde van a parar las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado, le dice la Virgen María a ellos. Si se hace lo que voy a decirles, muchas almas se salvarán y habrá paz. Ya sabemos que la existencia del infierno suscita muchas discusiones hoy en día. Porque se piensa que es una cosa que de tiempos antiguos y que como que era un poquito como para meter miedo, ¿no? Sor Lucía, que fue precisamente, era la más grandecita de los niñitos de Fátima, escribía precisamente lo siguiente algunos años antes de su muerte, que aconteció el 13 de febrero de 2005. Ella dice: en el mundo no faltan incrédulos que nieguen esas verdades, pero no por el hecho de ser negadas dejan de existir estas, ¿no? Y esa incredulidad no los libra de los tormentos del infierno si su vida de pecado los conduce a él. En Fátima, Dios nos envió su mensaje como una prueba más de esas verdades. Y nos recuerda ese mensaje para que no nos dejemos engañar por las falsas doctrinas de los incrédulos que las niegan y de los descarriados que las deforman. Siguiendo esa finalidad, el mensaje nos asegura que el infierno es una verdad y que allí van a parar las almas de los pobres pecadores. Esto lo decía en un libro que ella escribió que se llamaba Llamadas del Mensaje de Fátima en el 2003. Durante su vida pública, nuestro Salvador Jesús insiste con frecuencia en el tema del infierno, de la gehenna, del fuego que no se apaga. Esto aparece en el Evangelio aparece en todos los evangelios, pero le voy a citar algunos. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 43 al 48. Un fuego que no se apaga, reservado a quienes se niegan hasta el final de su vida a creer y a convertirse, y donde pueden perderse a la vez el alma y el cuerpo. Como también dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 28. Así nos lo recuerda precisamente el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 395. El pecado mortal destruye en nosotros la caridad, nos priva de la gracia santificante y conduce a la muerte eterna del infierno si no existe arrepentimiento. En la enseñanza de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia, se ha expresado a menudo sobre este asunto. El propio Papa Pío XII subrayaba el 23 de marzo de 1949 la predicación de las principales verdades de la fe y de los fines últimos. No solamente no ha perdido vigencia en la actualidad, sino que se ha convertido más que nunca en necesaria y urgente incluso la predicación sobre el infierno. Hay que tratar sin duda este asunto con dignidad y prudencia, pero en lo que se refiere a la sustancia de esa verdad, o sea, lo fundamental, la Iglesia tiene ante Dios y ante los hombres el sagrado deber de anunciarla y enseñarla sin atenuación alguna, tal como Cristo la reveló. Y no existe ninguna circunstancia temporal que pueda disminuir el rigor de esa obligación para nosotros los predicadores o para los que enseñan en la Iglesia la doctrina cristiana. Ella condiciona en conciencia a todos los sacerdotes, pues ya sea en el ministerio ordinario o extraordinario, se les confía el cuidado de instruir, de advertir y de guiar a los fieles.
Si bien es verdad que el deseo del cielo es en sí un motivo más perfecto que el temor de las penas el temor a las penas eternas, no por ello se deduce que resulte el motivo más eficaz para alejar a todos los hombres del pecado y convertirlos a Dios. O sea que en otras palabras, ahora estoy traduciendo un poquito las palabras del Papa Pío XII, que no por eso si es verdad que el motivo del amor a Dios debe ser lo más perfecto y lo que corresponde a las personas para entregarse a Él y convertirse, pero también el miedo, el temor a caer en el infierno, a condenarse, y saber que es un estado de sufrimiento para siempre. Esto también nos va a ayudar también a convertirnos. ¿Ve? Es saludable. Así pues, no nos debe extrañar la intervención de la Virgen precisamente con los niños de Fátima. Como buena madre que se preocupa por nosotros, realiza advertencias para nuestra salvación eterna y para nuestra conversión. El 13 de octubre de 1917 dice a los pequeños videntes: los hombres deben corregirse, pedir perdón por sus pecados. ¿Sí? Deben dejar de ofender a Dios nuestro Señor, que ya ha sido demasiado ofendido. Y a partir de entonces, a los niños les resulta imposible reprimir las lágrimas ante el recuerdo de la tristeza reflejada en el rostro de la aparición de la Virgen. Lucía comentará así esas palabras de Nuestra Señora: cuán amoroso es el lamento y la súplica que contienen. Oh, cuánto me gustaría, decía ella, Lucía, que resonase en el mundo entero y que todos los hijos de la Madre Celestial escucharan su voz. El mensaje de Fátima es en esencia el del Evangelio. Desde el principio de su vida pública, nuestro Señor proclamó: el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Esto aparece en Marcos 1, versículo 15. Esta llamada está constantemente presente en el centro de la predicación de la Iglesia. San Benito, precisamente, la expone ya en el prólogo de su regla, la regla que le dio a los discípulos o compañeros de religión. Y ponía ahí en el prólogo de esa regla estas palabras: escucha, hijo mío, estos preceptos de un maestro, inclina el oído de tu corazón, acoge con gusto esta exhortación de un padre entrañable y ponla en práctica para que, por tu obediencia laboriosa, retornes a Dios, del que te habías alejado por tu indolente desobediencia. Pues para eso se nos conceden como tregua los días de nuestra vida, para enmendarnos de nuestros males, según nos lo dice el apóstol. ¿No te das cuenta de que la paciencia de Dios te está empujando a la penitencia? Te está llamando a la penitencia, te está dando oportunidad para que te conviertas. Esto aparece en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 4. Efectivamente, el Señor te dice con su inagotable benignidad: no quiero la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Nos lo dice a través del profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículo 23. Por eso le vamos a dar gracias a Dios en esta invitación de la Virgen, que nos ama, que nos quiere, que quiere que nosotros estemos cerca de Jesús, para que nosotros, a través de recordando esta aparición de la Virgen
y este cuidado amoroso que tiene la Virgen de nosotros, que nos conceda la bendición de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y continuaremos en el próximo programa hablando sobre esta aparición. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.